Vamos a ir comenzando, muy buenos días, vamos a ir comenzando si les parece. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Gracias una vez más por acompañarnos en este nuevo evento organizado por The Objective, donde vamos a analizar sobre todo el mundo de la tecnología. Vamos a analizar cómo la inteligencia artificial, los datos y todos los cambios tan rápido que a veces da verdadero vértigo, esa transformación tecnológica que estamos viviendo está redefiniendo el presente y sobre todo el futuro de nuestra vida y también de las empresas y de la forma en la que los consumidores tomamos las decisiones de compra, y esto es algo que las empresas están teniendo cada vez más en cuenta. Durante esta mañana vamos a hablar de retail, de software, de automatización empresarial. También, por supuesto, vamos a hablar de regulación, porque eso es clave y nos da a todos también mucha preocupación cómo se regulan esos datos que tienen todas las empresas sobre nosotros. Arrancamos hablando precisamente de cómo convertir esos datos tan valiosos en decisiones inteligentes. Hemos decidido llamar esta primera mesa del dato a la decisión, inteligencia artificial aplicada al retail, y para ilustrarnos vamos a llamar a dos de los que más saben sobre este asunto, a Justina Torres, directora ejecutiva de Comercio Electrónico de Carrefour, a quien invito ya a ir subiendo al escenario cuando quieras, Justina, y también a Andrea Bonfilio, es responsable estratégico de éxito de clientes de Ceotap. Para moderar, también le invito a subir al escenario, para moderar esta conversación nos acompaña Juan Antonio Muñoz Gallego. Él es compañero nuestro de The Objective, responsable, director de programática de The Objective. Tenéis unos 20 minutos, así que cuando queráis. Sí, gracias. Bueno, Justina, Andrea, bienvenido a un nuevo foro de The Objective. Vamos a empezar hablando de algo muy interesante, que es cómo va a cambiar cómo compramos en nuestro día a día y cómo va a hacer que la experiencia con la inteligencia artificial sea totalmente diferente. Justina, ¿ya veis gente que utiliza ChatGPT a la hora de comprar y cómo lo detectáis? Bueno, tengo aquí. Sí, claro que lo vemos y sobre todo ya trabajamos. Nosotros en las páginas web ya tenemos 13% de las páginas que están justo monitorizadas por la parte de chat y de todos los algoritmos. Y aquí, bueno, todo este trabajo por la parte del product description, por la parte de todos los datos que aportamos para nuestros productos, para que sean limpios y que para que sean muy rápidamente para detectar las cosas. Es una parte de nuestro enfoque muy estratégico. Y a hoy, bueno, no es ni futuro, no es ni una parte de experimento o innovación, es una realidad. ¿Cuánta gente llega desde ChatGPT, por ejemplo, a comprar a Carrefour? Bueno, tenemos 2 millones de visitas por el mes y, bueno, coges 13% ya. O sea, un 13%, ya llega desde la inteligencia artificial. Desde los diferentes algoritmos IA. Y la conversion que tenemos aquí es doble de este que tenemos de SEO. Entonces es una parte de nuestro GMV que viene después. Andrea, creo que vosotros estáis detrás de toda esa tecnología que se usa para predecir lo que vamos a comprar. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo sabéis lo que vamos a comprar? Pues la IA, como cualquier otra herramienta, no tiene la varita mágica. Entonces, para que pueda proporcionar sugerencias que permitan al cliente sentirse escuchado, sentirse conocido, hay que poner datos por debajo que nos digan, Andrea, por ejemplo, cuando compra online, cuando compra en tienda, cuáles son sus preferencias, cómo va cambiando a lo largo de la vida. Entonces, si ponemos todo esto, y eso es el trabajo que Carrefour ha empezado hace más de 2 años con nosotros, pues ahí es donde cuando entro en la página web y, por ejemplo, se me reconoce y entonces se me puede decir, este mes no has comprado tus pañales. Entonces, es una manera en que, un poco como pasaba anteriormente con la tienda de barrio, pues yo como cliente puedo recibir sugerencias y inputs a la compra
pero que tengan sentido, que no sean invasivos, que aporten valor. Y sabemos que ya hay muchísima gente, hay estudios que lo dicen, que confían más en la IA que en las recomendaciones de amigos o familiares, porque saben que para empresas como Carrefour, pues les conocen y entonces les puede dar algo efectivamente que dice. Pero wow. le voy a preguntar a Justina, ¿funcionan las predicciones de Andrea? O sea, ¿aciertan, vende más? Sí, sí, sí. Tenemos la Add to Cart por la parte de recomendaciones con IA ya más de 5%, y claramente la parte de hiperpersonalización es algo que ya hemos empezado hace un poco, bueno, más que 6-7 meses. Y sobre todo en el entorno de Carrefour, donde tienes tantos datos que vienen desde 4 formatos físicos diferentes y después la parte del comercio online. Es que es de verdad una complejidad muy importante, y para que SEOTAP nos ayuda a tener esta visión desde datos únicos, nosotros utilizamos nuestro club, nuestro programa de fidelización, y es donde claramente ponemos todos Customer Journey por la parte online y también por la parte offline, porque no solo nuestro cliente finalmente omnicanal, una vez cuando compre la parte online y ya deja la parte offline, no, es el cliente, debemos estar donde quiere, donde puede y donde es más conveniente para él para que hace una compra. Y la parte de hiperpersonalización, bueno, te ayuda muchísimo. Algunos estudios que he visto justo para esta parte de ahorro del tiempo es que 60% el consumidor pasa para elegir y para comprar y para decidir. Todo esto que podemos ayudar es increíble, ¿eh? Y nosotros en la parte de algunas páginas donde tenemos, bueno, en el entorno e-commerce tenemos Marketplace, por ejemplo, por la parte non-food. Aquí tienes 2 millones de ofertas. Cuando entras en la cama para tu, no sé, tu perro y estás buscando, es que tienes una parte de oferta muy fuerte. Entonces, ¿desde cuándo pones las cosas más personalizadas y también te ayuda toda la parte de algoritmo? Va a buscar claramente algunas propuestas que son mucho más fáciles, y el cliente finalmente busca esta parte de experiencia, eficiencia, experiencia, ahorro del tiempo y las mejores ofertas. Claro que utilizamos SEOTAP también para ayudar a este trigger para comprar, y dejamos un descuento, dejamos free shipping, dejamos algunas también ofertas por la parte de programa de loyalty para justo coger la parte que quiere. ¿Y cómo va a cambiar el proceso de compra? Porque normalmente el que compra, por ejemplo, yo en casa soy yo. O sea, mi mujer me dice, compra yogures. Mi hijo llega y me dice, compra, quería un telescopio, cómprame un telescopio. Y al final acabo yo entrando en la aplicación de Carrefour comprando todo el rato. Voy a tener un doble digital, un gemelo digital que haga la compra por mí, y vosotros vais a tener también una inteligencia artificial que en vez de ir añadiendo al carrito de compra sea hablar con la aplicación de Carrefour y decirle, oye, me han pedido otra vez todo esto. O mi mujer, también pasa muchas veces, ha ido al nutricionista y le dice, tienes que tomar esto, estas son las recetas. Es un rollo porque acabo entrando al chat GPT, a qué es lo que tengo que comprar. Le voy a poder decir a la app de Carrefour, oye, estas son las recetas, o sea, esto es la nutricionista, lo que le ha dado a mi mujer, cómpralo. Sí, mira, justo estoy buscando mi club ya, que es una beta version por el momento, y es nuestro agente que va a ayudar, espero entre 2-3 meses vamos a lanzar, va a ayudarte a comprar los productos que son más sanos y son más adaptados para tu parte de alergias o las compras que has hecho antes, ¿no? Con, por ejemplo, sin azúcar, sin gluten, etc. Porque va a conocer ya que estás haciendo estas compras. No solo va finalmente a ayudarte para elegir mejor productos para ti, pero también puedes
bueno, puedes aprovechar de todas las preguntas sobre tu cheque ahorro, por la parte de algunos descuentos que vamos a enviar justo vía esta clubia. Entonces es algo que ya, bueno, ya estamos trabajando desde más de un año. Y Francia hace más 6 meses que han lanzado la parte de comercio agéntico. Los franceses siempre nos ganan, ¿no? Bueno, ojo. Aquí sí, hemos dejado para que lancen primeros. Bueno, pero nuestra clubia justo tiene esta parte de la idea. Después, un sueño que antes se decía que, bueno, que mi agente ya analiza qué tengo en mi frigorífico y que lanza una compra directa sin que yo haga algo, yo pienso que es, bueno, ya estas cosas pasan en otras... Porque entiendo que hay compras que son más profundas. Más recurrentes. Por ejemplo, un telescopio, que fallé en el primer Sí. telescopio que compré, porque me dijeron, no, mi hijo dice, ayer me decía, veo Júpiter. Digo, ostras, hijo, ves Júpiter desde la ventana. Y el primer telescopio me dijo, este no vale, tiene que ser más grande. Ahora tenemos una cosa enorme, pero sí que para las compras de la semana acabas comprando siempre lo mismo, ¿no? Claro, va 80% tienes... de nuestros clientes, finalmente lo vemos, es la lista de compra, la lista de favoritos, clic por toda la parte y después dejan 2-3 productos. Es una realidad. Y Andrea, o sea, lo de promoción en el lineal va a desaparecer y ahora es promoción del algoritmo, porque entiendo que ahora si es inteligencia artificial que utiliza el consumidor, inteligencia artificial que usa el supermercado, la pieza clave ya no es el lineal, ahora es los algoritmos y la predicción que hacéis. Yo diría que no hay nunca que reinventar la rueda. Al final hay que adaptar lo que vas ofreciendo a tu cliente. Habrá clientes tradicionales que siguen con los cupones en papel, habrá clientes más avanzados que ya hablan directamente con ChatGPT, Gemini, cual que sea el producto. Entonces, el trabajo que se hace es adaptar la página web y la experiencia ya que no sea solamente para humanos, sino que sea también para agentes, para que directamente, si yo hablo con mi agente dentro de Carrefour, vaya contactando el agente de Ceotap en este caso, para dar a conocer las características del cliente y que luego sea una conversación. No, hoy no me hace falta la leche, pues. Y automáticamente se va adaptando todo en tiempo real en base a la conversación que se va haciendo. Que las compras sean automáticas sin una validación humana, pues hasta cierto punto lo pillaría con pinzas porque al final cambia la interfaz, cambia la tecnología, pero sigue siendo un potenciador, ¿no? de nuestro cerebro y de lo que necesitamos, un asistente personal, el que nunca la mayoría de nosotros tuvimos en nuestra casa, digamos. Porque ahora mismo siempre se ha hablado de estar en la mente del consumidor, que esa marca de cereales o de refresco esté en la cabeza del consumidor. Pero si empieza a comprar la inteligencia artificial, nos vamos a hacer un poco más vagos, ¿no, Justina? Es como ahora ir sin navegador por la ciudad, sí. Que ya decimos, mira, llévame de aquí a allí, yo no sé las calles, pero llévame de aquí a allí. Aquí en la compra puede pasar algo parecido, que seamos unos consumidores más inteligentes o un poco más vagos. Claro, claro. Bueno, para mí inteligencia artificial finalmente te abre las puertas para los productos que finalmente la inteligencia detecta que son los productos que estás buscando, que estabas justo hablando con el chat y que finalmente te propone y te elige algunas propuestas. Después, claramente, es donde marca y la notoriedad y la confianza que tú tienes en la marca finaliza tu compra, ¿vale? Entonces, finalmente es consumidor que va a elegir. Por esto es tan importante trabajar toda la parte de la estructura de data y toda la parte que tu empresa en este entorno entra muy rápidamente y con mucha eficiencia, con las tecnologías que son ya mucho más accesibles, porque también con inteligencia artificial finalmente
estamos bajando la parte de los costes por la parte de tecnología de una manera increíble. Hoy no necesitas toda la ejército de gente para hacer algunos cambios en tu página. Los desarrollos de IT finalmente se democratizan mucho más. Entonces, lo mismo es que cada competencia va a tener un acceso mucho más rápidamente a todas las soluciones de inteligencia artificial. Entonces, es donde cada empresa debe muy rápidamente poner en valor toda esta parte y para que toda empresa funcione de la misma manera. Y después, toda la parte de la confianza, toda la parte de post-service, toda la parte de top of mind de la marca es donde finalmente el cliente va a coger. Pero bueno, inteligencia artificial también va muy rápidamente detectar si en Google Reviews tu servicio de delivery no está bien hecho y no absolutamente es de confianza, va inteligencia artificial, va a poner un comentario. Me quedan 3 minutos y esto no me lo quiero perder, porque te voy a meter en un marrón. Además, hay gente de medios aquí, publicidad, y se van a poner nerviosos. Hay algo que se llama retail media. Tú tienes un gran poder. Tienes 120 millones de visitas al año. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de páginas vistas al año. Eso es una locura. Sí. Los anunciantes han puesto foco en que tenéis una capacidad de medios envidiables. Hay muchos medios que dirían, ostras, esos números son enormes. ¿Cómo lo vais a trabajar? Porque eso entiendo que con tanto coste tecnológico, el poder tener una solución para anunciantes, justo ahora que llegan todos los algoritmos y a lo mejor el lineal pierde un poco de fuerza, ¿es una tendencia vuestra? ¿Estáis poniendo mucho foco ahí? Sí, así sí, claro. Es una de las partes más estratégicas hoy y para futuro es absolutamente algo muy importante para Carrefour. Nosotros tenemos Unlimited, que es una parte de la empresa del grupo, donde justo entre todos los países tenemos un cross de data lake para poder utilizar todos los datos. Entonces nosotros en España, mi equipo que se llama eCollaborator es un grupo de 10 personas que trabajan mano a mano con las personas de Unlimited y con las personas de mercantías, ¿vale? Que ellos están negociando las cosas con diferentes proveedores de diferentes marcas y creamos Joint Business Package para toda la parte off-site o on-site. Es donde se elige justo todos los canales. Lo sabemos muy bien que entorno off and on trabaja mucho mejor que solo único. Entonces, o sea, que saliendo ese anunciante tanto en la tienda como en la web, después hace la web, una solución completa para ellos. Una solución completa. Andrea, también 30 segundos. ¿Ves que los supermercados y con todo esto de retail se convierten en un gran medio muy interesante para el anunciante? Desde luego, lo sabemos y ya trabajamos en este entorno para que los anunciantes puedan encontrar sus clientes en las categorías y en los momentos que son más relevantes. Entonces es una realidad y es una democratización de algo que no tiene que dar ningún miedo, porque al final si yo soy un paciente diabético, entonces yo me espero que se me conozca y que se no me ofrezca productos con mucho azúcar, por ejemplo. Es algo que el mercado demanda, es algo que los consumidores esperan y ahí es donde se puede ofrecer una oferta que sea siempre más de calidad, siempre más de valor para el cliente final y que lo fideliza. O sea, Carrefour, Justina, ya 30 segundos para acabar, ya no es un supermercado, es mucho más, es tecnología. Claro. ¿Qué es lo más loco que vais a lanzar este año con Carrefour? ¿Esa beta que nos has comentado? Pienso que sí, es lo más chulo que teníamos. Bueno, después es toda la fuerza de trabajo que hacemos por la parte de datos, invertimos muchísimo por la parte de personalización dentro de nuestro programa y el Loyalty, la parte logística es una otra parte donde nos focalizamos mucho, sobre todo para toda la parte de disponibilidad, porque después puedes tener la mejor experiencia dentro de la parte
parte de frontend y todo puedes vender, pero si logística después no tiene, tiene problemas de stock o tiene problemas de frutas justo con la referencia que es la más que se vende, va claro que la experiencia no sale. Pues lo vamos a seguir de cerca. Yo ya estoy esperando esa inteligencia artificial de Carrefour. Un aplauso muy fuerte para Justina y para Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Antonio, muchísimas gracias. Bueno, pues muchos datos nos han dejado relevantes. La tecnología, sin duda, al servicio del consumidor. Ya elegimos si los consumidores decidimos más por lo que nos dice la inteligencia artificial que por lo que nos recomiendan amigos y familiares. Y bueno, pues veremos qué ocurre en esto los próximos años. Desde luego nos está facilitando a todos un poco la vida. Vamos con la siguiente mesa. Vamos a seguir avanzando. Cambiamos ahora el foco hacia una pregunta, pues hacia todo el ecosistema tecnológico. ¿Cómo está cambiando el mapa del software en plena era de la inteligencia artificial? Seguimos, como decimos, profundizando en cómo precisamente esa inteligencia artificial está transformando las organizaciones desde dentro, todas las empresas. Cada vez hablamos más de automatización, se ha hablado aquí, también lo hablamos en otro evento sobre talento que tuvimos hace unos días, de estructuras más ágiles, de compañías capaces de tomar decisiones en tiempo real gracias pues, a estos datos y a la inteligencia artificial. Sobre todo esto trata nuestra siguiente mesa, la empresa autónoma, menos estructura, más inteligencia. Invito ya a subir al escenario a José Ignacio López, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo. Cuando quiera, José Ignacio, perdón. Enrique Hormigo, responsable de B2B y formación de ISDI, también le invito a subir al escenario. Y Pedro Abad, CCO de Vico. Para moderar esta mesa tenemos con nosotros a Carlos Ruiz, CTO de The Objective. Tenéis también unos 20 minutillos. Gracias. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda mesa, la empresa autónoma, pero hoy no vamos a hablar solo de lo que va mucho más allá del desarrollo de software con la inteligencia artificial, que es un cambio que ya estamos viendo en todas las empresas. Queremos ver qué es lo que se dice de tener menos estructura y más inteligencia. Suena un fantástico titular, pero queremos bajarlo al barro. Y para eso vamos a debatir cómo la automatización de procesos nos obliga a transformar nuestro modelo operativo. Qué impacto directo tiene en el empleo y en el talento y si es de verdad que esto nos hace más eficientes y competitivos. Para esto tenemos a estos referentes en el mercado. Bienvenidos a los tres. Y nada, en bloque 1 me gustaría hablar del modelo operativo. Me gustaría empezar hablando de construyendo la casa por los cimientos. Cuando introducimos la IA y la automatización en gran escala, la forma en la que se organizan las empresas salta por los aires. José Ignacio, desde tu punto de vista y tu visión experta de la organización de empresas, si la automatización ya puede encargarse de procesos enteros, ¿cómo debe transformarse el modelo operativo de una empresa clásica para ser verdaderamente ágil? Al decir menos estructura, ¿qué partes del organigrama tradicional están obligadas a desaparecer o transformarse para no frenar esta nueva empresa autónoma? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero me gustaría que es una empresa tradicional, ¿no? Y sobre todo en España una empresa tradicional es una microempresa, es un autónomo que tiene menos de 10 trabajadores, un 90 y tantos %, no es la empresa grande y también en determinados sectores. Evidentemente el impacto de la incorporación de la inteligencia artificial en los diferentes tipos, estratos de empresa, difiere muchísimo. De hecho hay más de 50 puntos de diferencia entre las medianas a partir de los 150 ya grandes y muy grandes y las pequeñas y microempresas, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a hablar de la automatización que tiene que ver con la productividad individual del trabajador, la productividad global de la organización y cómo afecta esto a la competitividad. Porque muchas veces ya pensamos que vendiendo un agente o una aplicación a IA ya vamos a cambiar todo. Y si tu producto no lo vendes, da igual que tengas IA, que tenga agentes, que tenga lo que quieras, no vas a poder llegar. ¿Qué es lo que ocurre?
que igual que en otras revoluciones, como la revolución pues, industrial, que no cambió la economía, cambió la fábrica, cómo se organizaba, la energía eléctrica o Internet, 3/4 de lo mismo, la economía sigue y va a seguir. Entonces, las empresas es cierto que ha pasado algo distinto a lo que venía pasando, que ahora afecta a los trabajadores de cuello blanco. Y afecta a aquellos trabajadores, y aplicando, que yo siempre lo recurro a él, a un premio Nobel del año 78, Herbert A. Simon, con el concepto de racionalidad limitada. La racionalidad limitada antes venía por información incompleta, no disponíamos de información ni capacidad de proceso. Hoy en día se ha dado la vuelta completamente, pero seguimos teniendo racionalidad limitada, porque no sabemos utilizarla y más aún, porque confiamos en lo que nos dicen y las decisiones que toman por nosotros. Entonces, las empresas, se han podido pues, ejemplos en la mesa anterior, se han dado cuenta que efectivamente se pueden adaptar con actividades que tienen que ver con el procesamiento de información, con programación, con análisis relativamente sencillo, con identificar determinados problemas y resolver problemas determinados mecánicos, ¿no? Pero no va a afectar tanto a un aplanamiento absoluto, sino que va a afectar a ese flujo entre los mandos intermedios que canaliza información. ¿Por qué? Porque esa información sí que va a ser objeto de automatización. Pero, ojo, no de cara al proceso de toma de decisiones, que la toma de decisiones siempre será de personas y la responsabilidad, que nunca se delega, 3/4 de lo mismo. ¿Pero crees que va a afectar de la misma manera a todos los niveles de empresa, como comentabas, desde el autónomo a la gran empresa, o alguna va a tener mayor afectación? No, ya se está viendo claramente, por ejemplo, como grandes empresas, y el retail es un ejemplo claro, y en España que tenemos una paradoja, en el caso que Mercadona, el primero con un 30% de cuota de mercado y los siguientes que tienen menos de 2 dígitos, y cómo se están posicionando claramente con el uso de IA para poder, como han comentado antes, atraer clientes. Ahí sí que se mejoran en competitividad, no solamente en productividad, reduciendo costes, ampliando a lo mejor determinada información, y eso implica que el flujo es muchísimo más rápido. Ahora son nanosegundos con muchísima información, y ya y luego ya se toma algo muy importante, el dato es fundamental, porque lo demás está disponible a todo el mundo y todo el mundo va a tener la misma información, pero los datos que tienen las empresas sí puede procesar, y eso sí puede establecer un proceso más horizontal, que la decisión sea del humano, pero que en un tiempo pues mucho más reducido te permita adaptarse a las necesidades del cliente. Es súper interesante lo que comentas sobre este cambio de estructura, José Ignacio, pero claro, una estructura no es nada sin las personas que la operan. Entonces esto nos lleva al elefante en la habitación de cómo está entrando esta IA. Enrique, vosotros desde ISDI estáis en la primera línea formando y reentrenando las plantillas de grandes compañías. Cuando una empresa automatiza masivamente procesos, a veces sobra tiempo, a veces parece que sobran personas. ¿Cómo estáis viendo este impacto real en el talento? ¿Cómo logramos esta transformación en base en potenciar equipos con nuevas capacidades? Este reskilling famoso, en lugar de que lo vean simplemente como una nueva amenaza. Lo de los 20 minutos eran solo para mí. ¿Cuánta gente en la sala de la EGB? Sí, ¿no? ¿Nos volvería a gustar tener de nuevo 15 años? ¿Qué estudiaríamos ahora? Es un tema, ¿no? Sí, seguramente sí nos gustaría, pero la pregunta de qué estudiamos, qué hacemos. Una empresa, ¿cómo explico esto de alguna manera muy rápida? Creo que es la primera vez en la historia, y después de que José Ignacio hable, es difícil que el resto hablemos también. Una de las cosas que creo que tenemos hoy en día es inteligencia as a service, ¿no? Ya que estamos así como software as a service, pues creo que tenemos inteligencia as a service. Hace no demasiados años, en la historia de la humanidad, pues hoy abres el grifo, sale agua, das un interruptor, llega la luz. Hoy lanzas un GPT, tienes inteligencia. Vamos a llamarla así, con una buena pregunta. Sí, ya sé, Pedro tendrá mucho matiz, pero tenemos más o menos esto. Hace 2 años y medio, Jenis Roca escribió en La Vanguardia un artículo en septiembre, creo, del 23. Decía, todo va muy deprisa, pero no irá muy rápido. Estamos viendo, como incluso Sam Altman la semana pasada decía, no va a haber tantos despidos como yo preveía, porque la incorporación de las tecnologías, por capas, dependiendo del tamaño de la empresa, es diferente a la inversión que puedan realizar. ¿Va a sobrar personas en las compañías? Sí, seguro. En aquellos procesos que sean repetitivos, que no aporten valor, automatizables, como ha pasado siempre. ¿Qué hacemos con ese excedente de tiempo? ¿No? ¿Vamos a ser mejores en lo que hacemos? ¿Vamos a optimizar? ¿Vamos a contratar más gente? ¿Vamos a trabajar menos?
No sé cuántos empresarios o empresarias dirán, sí, vete a casa el jueves. Quizás tengamos que trabajar el viernes y hacer otra serie de cosas, ¿no? Entonces estamos, según nuestro punto de vista, en un momento de aprendizaje, digo de aprendizaje, de ver cómo impacta todo esto. Con lo de Jenny Roca, la tecnología va por delante de las empresas. Ya nos pasó en el año 2008-2009 con la brecha digital, ¿os acordáis? No la transformación, sino la brecha. Y estamos viendo cómo las empresas estamos adaptando todo esto. Y entre tanto, los empleados estamos viendo qué pasa con lo nuestro. Me das herramientas, soy más efectivo en el día a día, pero ¿sobre qué soy más efectivo? No sé cuánto hace que no hago una pivot table en Excel. Muchísimo tiempo, porque no es necesario. ¿Ese conocimiento dónde va? ¿Qué pasa con los juniors en las compañías? Vamos de una estructura de pirámide a una estructura de diamante, no hay nadie abajo, mucha gente en el medio. Bueno, pues estamos como si nos dijesen que mañana nos vamos a las Olimpiadas, o en 4 años, perdón, no mañana, sería muy pronto, pero no sabemos en qué deporte vamos a participar. ¿Qué hacemos? ¿Podemos tirarnos en el sofá y esperar que nos digan algo o movernos? No sé qué voy a hacer, pero necesito ponerme un poquito más en forma. Pero estamos un poco, yo creo, en general en ese momento. Las empresas hacemos cosas, empezamos a agentizar, pero sobre todo empezamos a automatizar mucho proceso que en principio no tiene mucho valor para la empresa. Y ahí entra la formación, el reskilling. Ya no es forma a mi gente una vez al año, sino que es ese continuum de formación constante, el long-life learning. ¿En qué hago el long-life learning? ¿Y dónde crees que ese reskilling es más importante? ¿En esos mandos intermedios que al final solo mandan información arriba hacia abajo, en los puestos más inferiores, o dónde crees que es más importante? Donde no haya tareas repetitivas. Lo voy a decir así de rápido. Algo que no aporte valor a la compañía, pero que sea necesario para la compañía. Analítica de datos, que hablamos de Carrefour, ¿no? Cliente de ISD, por cierto. Claro, el dato. Si yo tengo ese data lake, tengo esa información bien estructurada, ordenada y demás, puedo hacer buenas preguntas para obtener información. Y eso, la IA es muy bueno en eso. No es tan bueno en qué tipo de preguntas. Eso lo hacemos nosotros. Y ahí es donde tenemos que entrenar, yo creo, a ese análisis. Pues hablamos de agilidad en el procesamiento, pero tiene que ser el humano el que tenga esa crítica, ese sentido común detrás para hacer la pregunta correcta a la herramienta. Me puedes dar un Fórmula 1 a mí, que te aseguro que no paso de la primera curva, por muy bueno que sea el coche, ¿no? Sí. Perfecto, pues ahí está la clave, Enrique, en el reskilling, entender cómo la tecnología es un potenciador del talento, pero al final del día toda reestructuración del objetivo cuenta con una serie de resultados. Pedro, para esto en el Grupo Vico vivís en la trinchera del negocio, de las ventas y del e-commerce, donde la velocidad lo es todo, llevando la automatización al terreno de la competitividad. ¿Cómo se traduce esto en una empresa más inteligente, en los márgenes y en la respuesta del mercado? Y una duda que nos surge a muchos, ¿corremos el riesgo de automatizar tanto la relación comercial que perdamos nuestro valor diferencial y competitivo frente a nuestros competidores? No sé si empezar por el final, ¿no? Como dices, no podemos tener 20 minutos cada uno, no es broma. Vamos por partes. Creo que hay diferentes velocidades. Una es la velocidad de la noticia, del hype, donde todos, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo, supongo que desde la educación, desde la empresa, donde la gente llega y dice, esto hay que cambiarlo ya. Y cuando empiezas a hacerlo, es mucho más lento, es mucho más complicado, porque ataca a determinados puntos o a determinados entornos donde lo hace muy bien y otros donde lo hace muy mal. Entonces, respecto a cómo están cambiando las compañías, y nosotros que somos pioneros en esto, ya hace 2 años y medio, casi 3, obligamos a toda la organización, 300 personas, a formarse. O sea, obligados. Agarramos verano, curso síncrono, todo Dios conectado, y aprendimos a promptear, ¿no? Y hacer un prompt bien, y hacer imágenes, y hacer vídeos, y hacer... Hoy esa formación no nos sirve de nada. Quiero decir, lo que aprendimos durante 16 semanas o durante 10 semanas, hoy lo aprendes en un momento. Pero lo que fuimos capaces fue de cambiar mentalidad. Ahora lo conecto con el otro lado, con el cliente. El cliente, hay un riesgo, y es que le estamos contando algo que posiblemente hay que digerírselo de otra manera. Y pongo un ejemplo, algunos ya tenemos una edad aquí, veo a grandes históricos del mundo digital, donde contábamos hace muchos años y nos decían siempre, no, es que el digital, esto es barato, es fácil, siempre funciona. Pues no, no es verdad. O sea, en el año 2003, 2004, cuando empezábamos con Google Ads y con estas cosas, joder, éramos tan poquitos que oferta y demanda estaba totalmente descompensado. Perdóname la expresión, a tonto que fueras, te iba bien. Estamos en ese momento. Entonces, ¿pero qué ocurre? Ahora nos pasa un poco igual. O sea, el otro día me decía alguien, bueno, entiendo que el año que viene el fee baja un 80%, porque ahora los anuncios se hacen rápido.
No, lo que ocurre efectivamente es que esto nos obliga a una transformación brutal. Cuando yo llegué, hoy tengo la suerte de que me acompañe un compañero de mi primer trabajo, y los viernes había prensa, era prensa, ¿cómo se llamaban? Los fotolitos, ¿no? Aquellos para la cuatricomía color, y había que mandarlos, y había que esperar. Bueno, yo ya era mundo digital, había que llevar un CD a la imprenta o un pendrive para que se imprimiera aquello, ¿no? Hoy en día todo esto es mucho más rápido. ¿Ha cambiado el valor? No. Cambia cómo lo hacemos. Donde antes hacíamos un anuncio y eso es lo que había, luego Photoshop nos permite hacer 4 anuncios y hoy pues hacemos 40 para ver cuál es mejor. Y entonces lo junto con el mundo empresarial. Nuestro reto enorme, y coincido con mis colegas, es el pensamiento crítico. Y a nosotros cómo nos estamos reestructurando por dentro. Nuestro mayor dolor es que ya enseñarle a alguien, o sea, es decir, hace 10 años le pedíamos a alguien, fórmate en Photoshop o en Google Analytics, ¿no? Y hoy el problema es, necesito que sepas hacer las preguntas. O sea, yo hoy me siento súper afortunado porque las barreras tecnológicas me han desaparecido. Es decir, abro una herramienta como Lovable y me hago una web o me hago un aplicativo para mi banda de música, ¿no? Me encanta la música y entonces me hago una aplicación para gestionar la música, sin necesidad de un ingeniero. Ojo, hablando del tema de hoy, en un entorno pequeño. Si esto lo quiero escalar, hacer un Spotify, me hace falta la ingeniería. Entonces, el enorme reto, comentábamos antes con José Ignacio y con Enrique, es qué hacemos con los chicos. ¿Cómo hacemos que estos juniors, o sea, cómo les ayudamos? Porque hasta ahora la estructura de la universidad te daba unas capabilities. Llegabas a la empresa y siempre teníamos queja a las empresas, pero como juniors aprendías a base de... por simpatía, ¿no? por acercamiento, por ósmosis. Tú veías a tu senior trabajar y aquello aprendías y desarrollabas el pensamiento. Y esto luego, bueno, pues ibas asumiendo responsabilidad. Hoy el empleo que se está destruyendo, efectivamente, es el junior, ¿no? No sé si alguien es abogado y tal, pero hoy tener pasantes con las herramientas que hay es complicado. ¿Y cómo hacemos que este tipo se haga las preguntas correctas? Entonces, bueno, pues... realmente hay que decirle a la gente, esto está transformándolo todo y lo está disrumpiendo, pero no es tan rápido, aún le queda. No creo que el cambio del empleo va a pasar como hemos dicho, no se va a destruir tanto como se pensaba, se va a transformar, pero tenemos que desarrollar unas skills en las personas, que es el pensamiento, más que aprender a usar la máquina. Y en tu mundo ya más comercial, parece que nos encontramos, por lo menos en lo que yo recibo en mi día a día, una comodización de servicios. Es decir, parece que me hablan los mismos robots con caras distintas en LinkedIn. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Cuando tú le cedes la inteligencia a la máquina, y quería decirte, o sea, lo que hoy tenemos, me ha encantado como has dicho, joder, que tengo el agua, tengo la luz, tengo tal, yo ya tengo el conocimiento más que la inteligencia. ¿No? O sea, me da igual, oye, ¿qué pasó en tal? Pero la inteligencia es cómo conecto ese conocimiento para lo que yo necesito. Y algo que hay que explicarle a todo el mundo, yo tengo una hija adolescente y se lo explico, es, cuidado, aquí hay una campana de Gauss. Esto te va a decir el punto medio, o sea, vas a tener más o menos 20%. ¿Quieres hacer algo disruptivo? No le preguntes a GPT, no te sirve. Porque te va a decir algo que está bien, pero no es brillante. No va a descubrir... O sea, ojo, cuando tú le pones a hacer cálculos o le pones a determinadas cosas, es bestial. Porque alguien lo que le pide es, dime qué proteína con esta proteína, ¿qué pasa? Pero alguien ha tenido que pensar eso, ¿vale? Entonces, el output, cuando yo le pido que me haga un anuncio normal, o que me haga un contenido normal, o que me haga lo que sea, me va a dar un estándar. Y todo es igual. Y entonces, perdón, no mandemos mensajes de LinkedIn a la gente tan aburridos que son máquinas. Yo bloqueo, directamente. O sea, quiero decir, yo a todo el que me escribe y no toques de verdad, le respondo por deferencia. Oye, gracias, no me interesa. Cuando es tu máquina, se acabó bloqueado, tío. No puedo recibir 1000 mensajes. Muchas gracias, Pedro. Nos acercamos al final, tenemos exactamente unos 4 o 5 minutillos. Como CTO me gustaría llevarme cosas accionables, así que os pido un titular final de cada uno. Imaginad a los directivos que nos escuchan y quieren que su empresa sea más autónoma, más inteligente desde mañana mismo. ¿Cuál es la primera barrera operativa, cultural o de talento que deben derribar mañana a las 9 de la mañana para empezar a operar de manera autónoma? ¿Empiezo yo? Tienen que empezar por transformarse ellos mismos. Nosotros, cuando llegamos a una compañía, da igual que sea cliente actual o antiguo, y quieren cualquier cosa, mañana tengo un workshop con unas personas para detectar cuáles son esos cuellos de botella, cuáles tal, pero tienen que empezar por ellos mismos y entender qué es automatizable y qué no lo es. Dónde puedes detectar productividad y dónde no tiene sentido, pero empieza por nosotros mismos. Y aunque me encantaría que esto fuera de abajo arriba, no es verdad. Si queremos que haya una transformación, pasa desde el board, desde los comités, y presión hacia abajo. Y ayudar a la gente a que no sean ludistas, perdón los términos, ¿no os acordáis? ¿No? El que le prendía fuego a los telares. Hoy la industria textil genera mucho más empleo que generaba hace 200 años, ¿no?
pero es importante que tú como directivo le digas a la gente, no pasa nada, te vamos a ayudar. Hay lugares como ISDI, hay lugares como la universidad, hay lugares como otras escuelas y como empresas que tenemos que acompañar a la gente en esta transformación. ¿Enrique? Bueno, yo creo que quien espere a arrancar para ver qué pasa llega tarde. Ya voy a esperar a ver qué es esto y tal, ya no llegas. Hay que entender que la tecnología es un hacedor, siempre y cuando, bueno, como se dice siempre, ¿no? Se puede utilizar para el bien o para el mal, lo que queramos. Hay que empezar a hacer cosas. Y esto pasa por entender cómo funciona un modelo, o los modelos, los LLMs, o como sean, para saber qué es lo que puedo esperar de ellos y a partir de ahí pues, poner a la gente adecuada a hacer cosas. Pero no esperemos, voy a esperar 2 años hasta que esto se asiente. Yo creo que no. Entonces hay que empezar ya a moverse. Sí. Genial. José Ignacio. Yo que se abre una gran oportunidad para los jóvenes, aunque es cierto que se está produciendo una ralentización, pero sobre todo 2 ideas. No contraigamos más deuda cognitiva y no nos rindamos tampoco, ¿no? La deuda cognitiva, que cada vez vamos allá, también a muchos directivos, y como bien has dicho, como no vaya de arriba abajo, el de arriba piense un poco y predique con el ejemplo, poco va a poder hacer, ¿no? Y entonces esa deuda cognitiva renunciamos a pensar, que ya muchos de aquí, que cada uno nos pongamos su propio ejemplo, y la rendición es que ya no decidimos, ¿no? Entonces, apelando a las palabras de Ramón y Cajal, que cada hombre, el ser humano, se construye su propio cerebro, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a diferenciar, y a las empresas también. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, José Ignacio, Enrique y Pedro, por haber compartido esta mesa conmigo. Os dejo con la siguiente sesión. Me llevo un mensaje muy importante, que no solo es despidos, automatización, sino que encima de todo eso están las personas, esas personas que tienen que aportar valor, tienen que tener criterio y sentido común, como bien indicabas. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 4, a José Ignacio, Enrique, Pedro, Carlos, además a todos porque estáis siendo muy disciplinados, se nota que sois del mundo tecnológico y no os estáis extendiendo más, que esto no suele pasar en estas mesas que moderamos. Yo me quedo con muchas cuestiones que también me han dado un poco de calma, que el cambio no es tan acelerado como a priori estamos viendo, que es necesaria esa formación continua, esas nuevas capacidades, ese reto del pensamiento crítico, como decíais. ¿Qué ocurre? Esto sí es más preocupante con los trabajadores junior, que va a ser el gran reto de cara a los próximos años. Pero es que además sí que dentro de esta cuestión de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de estos cambios tan rápidos, eso no solo plantea oportunidades, también plantea riesgos, retos, abre debates fundamentalmente sobre la regulación, sobre la privacidad, sobre la gobernanza, sobre la concentración de poderes en empresas tecnológicas, en las mismas, pero la pregunta es: ¿quién controla esta inteligencia? ¿Quién controla el dato? ¿Quién tiene el poder sobre esa tecnología? Que son cuestiones que sin duda creo que a todos nosotros, pues en cierto modo nos preocupan. Vamos ya con la siguiente mesa, con la siguiente conversación para intentar precisamente responder a esa pregunta. ¿A quién controla la inteligencia? Invito ya a subir al escenario a Pablo Sáenz Hurtado, es experto en tecnología jurídica, gobernanza de inteligencia artificial y derecho digital de Delvi, también a Rocío Catalá, directora de operaciones legales de Écija, y a Josep Miret, CEO de Alexei. Les invito a los 3 a subir al escenario con también, ya le ven, nuestro compañero Juan Antonio Muñoz Gallego, director de programática de The Objective. Tenéis pues unos 20 minutos. Gracias. Ahora sí que la vamos a liar. Rocío, no sé, ni se lo imaginan lo que la vamos a liar. Porque además los conozco, especialmente a Pablo y a Josep. Vamos a hablar de quién tiene el poder en esta parte de la inteligencia artificial, porque esto traspasa fronteras, incluso la religión. Veremos qué tiene que decir incluso el Papa en todo esto. Josep, ¿de qué tenemos miedo? ¿De que la inteligencia artificial sea muy buena o que sea muy mala? Vamos a ver.
Yo diría que no deberíamos tener miedo a que la inteligencia artificial sea muy buena siempre y cuando la podamos utilizar para nuestro beneficio, ¿no? Y para solucionar problemas que hasta ahora eran muy difíciles de solucionar. Pienso que, especialmente en el mundo legal, pues la inteligencia artificial ofrece muchísimas posibilidades que antes nos eran muy difíciles de accionar. Desde esa perspectiva, pues es una oportunidad que con cabeza nos puede llevar a muy buen puerto. Entonces, bueno, nosotros desde Legalitas, ¿no?, hemos lanzado AlexAI, una aplicación que con inteligencia artificial pues soluciona problemas que para la gente, para el ciudadano normal, que no es abogado y que tiene un profundo desconocimiento muchas veces de cómo funciona la regulación, pues con inteligencia artificial se lo ponemos muy fácil. Eso lo vamos a ver ahora después, porque ahí la has liado también bastante y luego lo vamos a ver. Rocío, además Écija fueron mis abogados cuando arranqué mi primer emprendimiento cuando tenía 30 años, o sea, ya hace... Espero que lo hiciésemos bien. 20, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Quién tiene el poder? Porque parece que hay una lucha aquí de quién tiene el poder de la inteligencia artificial. ¿Son los países? ¿Dónde está el poder? Bueno, primero, millones de gracias. La verdad que es un placer compartir mesa tanto con Pablo como con Josep. Coincido también un poco con esa parte, ¿no?, con ese mensaje en el cual, si pensamos quién tiene el poder, quién tiene la gobernanza, quizás es un híbrido, ¿no? Es un mix entre las tecnológicas, que son las que están generando o las que están desarrollando esas inteligencias artificiales, en el caso o en la perspectiva más desde un abogado, en el uso y en la responsabilidad que tenemos los abogados, y luego también en la perspectiva de cliente final, ¿no? Entonces, quizás hay una mezcla en esa gobernanza, en esa responsabilidad, por la parte que a mí me toca más desde esa perspectiva jurídica. Quizás sí que tendremos que entrar a valorar o analizar ya no tanto quién la gobierna, sino cómo lo hacemos, ¿no?, que seguro que lo vamos a abordar luego a lo largo de la mesa, pero en esa responsabilidad más individual, cómo estamos gestionando la información, los datos, y que a partir de ahí el poder, por así decirlo, que nos está dando la inteligencia artificial, que efectivamente lo estemos utilizando de la mejor forma posible, ¿no?, en este caso desde una perspectiva jurídica correcta y adecuada. Pablo, que también ha sido abogado mío, o sea que estoy rodeado entre amigos. Hay miedo, porque hace poco se habló de que Anthropic tenía algo que se llama mitos, que no es que descubriera, no es un hacker que descubre una vulnerabilidad, es una inteligencia que descubre todas las vulnerabilidades. ¿Hay miedo a abrir esa puerta? Porque se ha parado de momento, ¿no? A ver, el modelo Mythos era el modelo más potente de Anthropic, que además es a día de hoy el modelo con más mermas que existen del mundo de la IA generativa. El problema es que el laboratorio de Anthropic, que tiene detrás Claude, destacó siempre en sus papers que los modelos son sorprendentes porque tienen habilidades emergentes, skills que no eran esperados de lo que por defecto podríamos esperar de un modelo de lenguaje. Y una de ellos fue cuando se liberó Mythos, que se hizo a 50 players de muy alto ticket y a ningún gobierno, simplemente a unos beta testadores de élite que podían utilizarlo. Bancos, grandes corporaciones tecnológicas de Estados Unidos se dieron cuenta de que una de esas habilidades emergentes era que era un perfecto detector de problemas de ciberresiliencia. Pero no porque por defecto se quisiera que lo cumpliera, sino así. Y luego la oficina de la Comisión Europea ha solicitado a Anthropic que le deje ver el código fuente, como en su momento el Pentágono lo intentó hacer para otras cuestiones a partir de enero, etcétera, y no han logrado en absoluto tener la colaboración de Anthropic. Entonces, bueno, uno de los miedos que hay, más que miedo, es el hecho de mantener la soberanía que tienen las instituciones y los gobiernos, porque efectivamente se dan cuenta de que la IA generativa traspasa la frontera tecnológica o de la infosfera y opera en el mundo real. Porque eso para los gobiernos es muy interesante, tener algo que es capaz de detectar todas las vulnerabilidades. ¿Cómo lo ves, Josep o Rocío? Cualquiera de los dos. Claro, es algo nuevo que en ese sentido sí es absolutamente revolucionario y difícil de entender. En ese impasse donde la cosa se controla, pues hay una incertidumbre y eso generalmente no gusta. Entonces, pues ahí creo que se han puesto impedimentos para que eso salga a producción hasta que se entienda bien y se pueda regular de alguna manera o se pueda mitigar.
Y yo creo que ese es el approach. O sea, ahora hay algo que tiene mucha potencia, se ve que puede generar caos y entonces no me parece mal que hayan barreras hasta que la cosa pueda pues funcionarnos, ¿no? Rocío. Ahí yo os diría que hay un doble debate. El debate sobre el desarrollo de la tecnología, sobre hasta qué punto le ponemos puertas al campo, y a su vez que esté regulado y que la protección, pensando en los gobiernos, ¿no?, en el uso que puedan hacer de esas herramientas, en la protección del ciudadano en su día a día. Seguramente tendremos que llegar a un punto medio en el cual permitamos el desarrollo, que no haya miedo a nuevos modelos de inteligencia artificial o a nuevas capacidades como mitos, pero siempre y cuando lleve también aparejado ese control. No sé si a través de la regulación, es verdad que vivimos en un mundo hiperregulado y lo digo yo como abogada, pero sí al menos encontrar ese punto en común entre uno y otro, insisto, sin ponerle palos o frenos, ¿no?, a ese desarrollo tecnológico. De hecho, en el mundo de la inteligencia artificial veíamos una lucha entre las empresas, luego fue entre los gobiernos, entre China, Estados Unidos, la Unión Europea un poco menos, pero con la guerra de Irán la gente decía, bueno, el problema es la energía, pero estamos a salvo. Luego dijeron, bueno, espérate, que el helio lo utilizan para enfriar los chips que van para Asia. Si nos quedamos sin chip y no tenemos control de las cadenas de suministro, empieza a ser un problema. Pero luego ya en los grupos, tenemos un grupo de WhatsApp que habrá como 700 miembros hablando de tema de inteligencia artificial y empiezan a hablar del Papa León. Decía, aquí hay algo. También en otro grupo que tengo también de tema político, empiezan a hablar del Papa León y la inteligencia artificial. Solo me falta en el grupo de padres del colegio del niño. ¿Qué ha pasado, Pablo, con el Papa León y la inteligencia artificial? Pues ya desde que el Papa León XIV escogió su nombre, aludió a la inteligencia artificial. Lo que pasa, ya desde el principio... Sí, dijo que uno de los elementos claves por los cuales escogió su nombre era porque quería seguir la doctrina social de León XIII, que es su predecesor nominativo, y que esta encíclica, es decir, la primera encíclica de su pontificado es de inteligencia artificial, porque quiere conectar con una encíclica anterior, que es de 1891, que es la que creó la doctrina social de la Iglesia, que era la Rerum Novarum. Y básicamente, como en aquel momento León XIII manifestó pues, la posición de la Iglesia Católica con el tema de la lucha de clases y el movimiento obrero, ante una revolución, que era la revolución industrial, la segunda, pues este Papa lo ha hecho con la que considera que es la punta de lanza de la revolución actual, que es la inteligencia artificial. Y de nuevo vuelve a ensalzar como León XIII con Rerum Novarum la dignidad humana. Pues la verdad que es apasionante y le voy a meter ahora a Josep en un marrón, porque tienen Alex, que es una inteligencia artificial que habéis sacado para el consumidor. O sea, desde Legalitas, hay mucha gente que utiliza los servicios legales y consejos que tenéis en Legalitas, y ahora habéis sacado una inteligencia artificial que, hablando con Luis del Pozo, que es el CEO de Legalitas, decía, va a sustituir al cuñado que te daba consejos legales y a Google, que acabamos todos googleando. Vamos a empezar a usar la inteligencia artificial para nuestros temas legales, y qué ventajas tiene algo como lo que tenéis ahora, que es Alex, porque habrá mucha gente que pida consejos legales a ChatGPT y eso es un peligro, porque entiendo que ChatGPT es lo típico de que te dice un consejo y luego dices, oye, ¿lo has pensado bien? Y te dice, bueno, podríamos verlo de otra forma, y acabas metido en un marrón. Totalmente. Vamos a ver, o sea, yo vengo de esta industria hace años, yo mismo he vivido lo que es buscar a un abogado para que te solucione temas que no necesariamente son muy complejos, pero que sí que a uno le pueden preocupar. Entonces, encontrar un abogado muchas veces es complejo, ¿no? Yo vivía Yo te lo digo que es muy complejo. Es complejo, y más, por ejemplo, yo tenía que sacarme el visado en Estados Unidos y luego en México, luego en Colombia, y en las tres partes fue muy difícil, ¿no? Un abogado te dice, esto no se puede, el otro dice, te tienes que casar, y el otro te hace ghosting. Entonces, en esas situaciones, muchas veces, si no tienes la suerte de contar con un tío que sea abogado, con un amigo abogado y demás, tienes que sacar de las castañas del fuego por tu cuenta, y muchas veces eso significa navegar pues, por internet, en foros que pueden estar obsoletos, información que es difícil de entender, el BOE es muy complejo,
Entonces, ChatGPT hace un primer acercamiento a eso, pero se lleva a esas carencias donde la información no está validada, no está curada y puede estar pues, obsoleta y ser, no tener el contexto necesario para darte una respuesta en ese ámbito. Nosotros entendimos muy bien ese problema y entonces hemos creado Alex, que junta pues, todo el conocimiento que tiene Legalitas, lleva más de 25 años operando, y tiene más de 1 millón de consultas al año. Toda esa información la tenemos organizada en transcripts, pregunta-respuesta de abogado y cliente. Toda esa data se la damos a Alex para que al final ayude al ciudadano a entender y a resolver eventualmente sus problemas legales y a ponerte en un abogado cuando el problema lo merezca, ¿no? Pero entonces resuelve una capa previa donde yo tengo un problema o aún no soy consciente si es un problema, no tengo una duda que es de ámbito legal. Eso no merece que yo busque un abogado, que yo invierta en una solución legal que no sé ni cuánto me va a costar, ni dónde la voy a encontrar, ni cuánto me va a llevar. Entonces, Alex soluciona todas esas barreras y yo creo que gusta mucho porque responde a un problema que es muy real, ¿no? Y muy reciente. Yo no había oído lo de ghosting en temas legales, o sea, lo veía en candidatos, procesos de selección, pero que haya un abogado que desaparece es... Rocío, ¿cómo ves? ¿La inteligencia artificial va a ayudar en el mundo del derecho a que todo sea mucho más ágil? En la respuesta corta, desde luego, sí, y ya lo hace a día de hoy. Es verdad que el abogado nace con... La figura del abogado tiene como propósito generar confianza a sus clientes y resolver problemas, ¿no? Cuando pensamos en cuál es nuestra misión, va en esa parte de prestación de servicios. A mí también me sorprende lo del ghosting, espero que haya sido un caso muy aislado. Sí, seguro que sí. Que habla muy mal del ejercicio. Si viene la inteligencia artificial a ayudarnos como abogados, te decía que desde luego sí, la figura del abogado está cambiando, se está transformando. Lo que pensábamos que eran los juristas hace 10, 15 o 20 años no son los juristas de hoy en día. Debemos ser capaces de abrazar la tecnología, de abrazar el cambio y sobre todo entender cuál es el valor del abogado, cuál sigue siendo el expertise jurídico, el juicio crítico que nos permiten dar ese buen servicio, seguir teniendo una relación de confianza, resolviendo cuestiones críticas jurídicamente hablando. Pero desde luego hay un cambio en el modelo de negocio, en una asesoría jurídica interna, en los despachos de abogados, en los cuales ese asesoramiento tradicional, ese modelo de negocio de facturación por horas va cambiando porque estamos poniendo mucho más foco en esas tareas que aporten más valor. Pablo, ¿cómo lo ves tú? O sea, los colegios de abogados lo ven bien, la llegada de inteligencia artificial, lo ven como un modo de intrusismo, ¿cómo lo perciben? Pues mira, el ICAM de hecho hizo una iniciativa para perseguir el uso de la IA generativa en el derecho. ¿Perseguir la IA en el derecho? Fue una de las iniciativas que sacó Eugenio Ribón porque lo consideraba suplantación e intrusismo profesional. Lo que pasa que, claro, no profundizó en la letra pequeña y no salió la iniciativa, pero la planteó. Yo lo que creo es que el uso de la inteligencia artificial en el derecho es un transformador bestial, sin precedentes, diría yo, pero va a hacer falta mucho criterio y va a hacer falta mucho human in the loop. Y además es que el reglamento de inteligencia artificial y todo el marco jurídico obliga a que cualquier tipo de escrito vinculante que se pueda meter por LESNET o el equivalente en cada Estado miembro tenga que ser con una persona colegiada. Por consiguiente, aparte del human in the loop de facto, también lo va a haber de jure. Entonces, yo creo que es un gran potenciador, pero hay que hacerlo con mucha prudencia, porque efectivamente las alucinaciones en este contexto son gravísimas. Ahí simplemente por reforzar un poco el mensaje que también decía Pablo, cuando hablamos de intrusismo en la práctica, en la profesión, quizás no nos debería preocupar las herramientas de inteligencia artificial como si fuesen aquellas a las que vienen a hacer ese intrusismo, sino a los abogados que las utilizan. Y un poco ligándolo con ese concepto de human in the loop, es tan importante utilizar herramientas de inteligencia artificial o entender que cómo la práctica se está transformando y estar cambiando, cómo seguir reforzando la figura del abogado y seguir entendiendo que el intrusismo sería el del abogado o el de una persona que no es abogado y que utiliza herramientas de inteligencia artificial para dar un asesoramiento jurídico. Porque lo curioso es, la paradoja con Alex, es que genera negocio a los abogados, porque en Legalitas son 800 abogados y cuando hablábamos con Luis del Pozo, él decía que genera negocio, o sea, no es que reduzca el negocio, sino que además creo que lo que tenéis vosotros es gratuito
y está basado en todos los casos y todo lo que conocéis y toda la información que tenéis en Legalitas, que debe ser inmensa, y entiendo que tiene hasta líneas rojas, o sea que cuando llegas a un punto en preguntando algo, te dice, oye, a partir de aquí yo no te puedo seguir asesorando, necesitas a alguien físicamente que te aconseje. Eso es, o sea, diferenciamos mucho lo que es... Alex no presta asesoría jurídica, no es un abogado, no sustituye a un abogado de ninguna manera y todo eso queda muy claro en la experiencia con el cliente. Entonces, lo que Alex hace es, por un lado, ofrece información que muchas veces es pública y que va a ayudar a la persona en cuestión a entender su situación y cuáles son los siguientes pasos que puede tomar. Alex es consciente de sus limitaciones y va a ofrecer hablar con un abogado cuando corresponda. Entonces, el efecto que sucede es que pues muchas dudas que antes quedaban desatendidas porque no hay ningún player legal que se dedique a dirigirse a esas cuestiones que se pierden en Internet, que por cierto son muchísimas, el 70% de la población acude a Internet para resolver sus dudas legales y a fuentes informales. Entonces Alex se posiciona allí y cuando la duda, el cliente ya entiende que requiere de actuación judicial, ahí es donde te ponemos en contacto con un abogado de Legalitas o cualquier otro partner. De esa manera estamos maximizando un montón, al final acercamos mucho más el acceso a la justicia para quien pues no es tan evidente, y no solo por temas económicos, sino porque es hasta hace poco muy poco digital, es poco accesible y hablamos de esos problemas. Entonces, cuando quitas esas barreras, pones tan fácil acabar hablando con un abogado, pues generas un mercado que estaba muy desatendido. A mí me recuerda al principio de la primera mesa que hemos tenido de un agente de inteligencia artificial comprando por mí y el supermercado teniendo un agente de inteligencia artificial dedicándome la compra. Si acabamos teniendo inteligencia artificial yo como persona para servicios legales, la justicia, Pablo, va a reventar, porque si ellos no tienen otro agente de inteligencia artificial resolviendo temas, acabarán inundados, ¿no? Bueno, ya hay muchos empleados públicos que están abrumados porque reciben un montón de recursos de alzada, recursos de reposición, y han manifestado que están saturados. La cuestión es que efectivamente la administración pública tendría que ir a la misma velocidad de adopción que el mercado privado. Rocío, ¿tú ves esa adopción? Es verdad que la adopción es muy diferente cuando pensamos en un entorno privado y en entorno público. La semana pasada leía un artículo que decía que el 90% de los abogados hoy por hoy utilizaban herramientas de inteligencia artificial, ya fuesen individuales o corporativas con ya entornos de la organización, y estaremos en un porcentaje muchísimo más bajo si pensamos en la Administración General del Estado, ¿no? Pero es verdad que nos vamos a encontrar, incluso ya nos encontramos, si hablamos con magistrados, en algunas mesas de debate ellos mismos son conscientes que los escritos que reciben están preparados con inteligencia artificial, donde antes pues les llegaba aproximadamente pues unas 15-20 páginas, ahora hay 45, porque esa capa generativa de la IA es estupenda, y más al abogado, ¿no?, que nos gusta mucho contar las cosas. Si no les dotamos de las mismas herramientas que van a tener el entorno privado, para ellos va a ser mucho más complejo y se van a ir retrasando aún más los plazos, ¿no? Entonces, debería llevarse una línea de digitalización en paralelo. Es verdad que no es sencillo, claramente digitalizar la administración pública es más complicado, pero también hay más fondos, ¿no? Es principalmente marcarlo como iniciativa y como estrategia pública general. Josep, ¿recibís desde la administración pública preguntas de cómo pueden adaptarse o están todavía sin un plan claro? Nosotros, si hemos podido tener alguna conversación y estamos viendo de qué manera podría tal vez Alex ayudar a, digamos, descongestionar la justicia, ¿no? Y eso, no hay una iniciativa evidente, pero sí se entiende que hay una oportunidad y de alguna manera Alex podría acabar pues apareciendo en la web de Madrid de alguna manera y ayudando pues muchas veces esas consultas que pueden estar llegando a teléfonos del servicio al ciudadano y ayuda gratuita, pues Alex ofrece, o sea, se adapta muy bien en ese ámbito y puede en cierta manera ayudar, porque al final lo que permite también Alex es que el ciudadano entienda su situación antes de que eso sea un problema, antes de que requiera, digamos, ir a actuar y llegar a una demanda o lo que sea. Hay estadios previos donde con información el usuario puede resolver de antemano, ¿no? Eso sí que acaba ayudando también a descongestionar. Desde esa perspectiva, pues tiene sentido dar a conocer este tipo de soluciones
para bien, pues, porque tiene beneficios para el ciudadano y al final tiene beneficios en la organización pública de esa misma manera. Y ahora en todo este cambio frenético, porque se hablaba de agentes de inteligencia artificial que también se equivocan. O sea, uno creo que se equivocó y en 9 segundos se eliminó toda la base de datos de la empresa. O sea, tiene errores tremendos. Entiendo que hay una regulación. ¿Cómo está la regulación a nivel europeo? Porque liderar a nivel de empresas no lo estamos haciendo, pero a nivel regulación, ¿cómo está siendo todo a nivel europeo? Y parece que en España también ha habido una serie de cambios muy recientemente. Pablo, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, a nivel europeo tenemos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, cuya fecha máxima de cumplimiento en el alto riesgo, que es prácticamente lo más importante que tenía, era el 2 de agosto del 26. O sea, hace nada, pero sí, eso te iba a decir. Sí. Pero hay una propuesta en la mesa de Digital Omnibus que lo que va a permitir es flexibilizar los plazos y postergarlo hasta el 27 una parte y el 28 otra, porque las empresas no llegan. Luego hay otro problema, que es el tema de la responsabilidad civil extracontractual y toda la responsabilidad civil derivada de una alucinación de una IA. Que hay una directiva que España tendrá que transponer, como está transponiendo la NIS 2 desde hace 2 años, tendrá que transponer, pero que la fecha máxima de vigencia de esta directiva es el 1 de octubre del 26, y es muy importante. Entonces, y luego España, a mayores, está siendo el embajador internacional de la IA responsable. De hecho, las Naciones Unidas han decidido que la sede de la gobernanza de la IA esté en Valencia. Hemos sido los primeros en tener una agencia de supervisión monográfica, que es la ESIA, que está en la sede en La Coruña. Hemos sido los primeros en hacer... ¿Y encuentran gente para Coruña? Porque yo los últimos datos, y aquí soy un poco puñetero, decían, ¿quién que sea experto en inteligencia artificial pudiendo trabajar en Anthropic, Google, OpenAI, se va a ir a vivir a Coruña como funcionario? Pues ya tiene 80 inspectores. ¿80? Sí, sí. O sea, que encuentran gente. Sí, sí. Y luego, hace nada ha salido la propuesta de ley orgánica, veremos a ver si tiene apoyo legislativo para sacarla, del equivalente del reglamento DIA en España. Rocío, ¿cómo lo veis a nivel regulatorio europeo y en España? Es evidente que tanto a nivel España y a nivel de la Unión Europea estamos en un ecosistema muy regulado. La Unión Europea ha ido a la vanguardia de la regulación, no tanto de la innovación tecnológica, pero sí de la regulación, que también es importante. Vivimos también en un mundo de obligaciones de cumplimiento y de cumplimiento normativo que cada vez es mayor, ¿no? Entonces, quizás donde tenemos que enfocarnos es en esas obligaciones o en ese cumplimiento. Decía Pablo que el reglamento surte efectos en una serie de plazos, hay una serie de riesgos y de usos, pues dependiendo del uso que se le esté dando a la inteligencia artificial, que son más relevantes. En una perspectiva jurídica donde los usos pues habitualmente no van a estar en un alto riesgo, lo que sí tenemos que intentar es que haya ciertas políticas y ciertos procedimientos internos que lo que nos lleven es a tener o a aterrizar esa regulación a los entornos corporativos y a que el uso que se hace dentro de las organizaciones de esas herramientas de inteligencia artificial sean seguras y a partir de ahí no se desarrolle como un ecosistema de utilización, ¿no? Pero es una materia más dentro del cumplimiento normativo y muy pegada a toda la parte de RGPD y de privacidad que estamos viendo y que es una novedad, pero que se está ya realizando a día de hoy. Josep, tú eres el CEO de Alex. ¿Cómo es emprender una empresa de inteligencia artificial en el panorama actual? Porque a mí me dicen, oye, tienes que lanzar una startup de IA, léete los reglamentos y todo lo que hay, y yo me voy para atrás. O sea, yo digo, ostras, tú tienes 800 abogados en Legalitas. Eso te iba a decir. O sea, yo he emprendido otras veces sin esa suerte, ¿no? Y es muchísimo más complejo. Yo estaba abriendo una Legal Tech en Estados Unidos y tenía que estarme leyendo la regulación en distintos estados sin ser abogado, y eso no se lo recomiendo a nadie. Sin embargo, ahora, pues, estando albergados y asociados con Legalitas, pues disponemos de un equipo legal que nos ayuda a entender muy bien todas esas cuestiones. Sí pienso que es una startup que es frágil, ¿no? Y además sin esos recursos le va a costar más pues ponerse al día de esas cuestiones y entender las implicaciones y además ser precavidos. Entonces, bueno, entiendo la dificultad y por supuesto entiendo la necesidad. Afortunadamente en Alex disponemos de ese gran equipo que nos obliga
muchas veces más de lo que a mí me apetece, ¿no? A seguir unas pausas para asegurar que todo se cumple y todo está en orden, ¿no? Y a unos niveles muy altos. Entonces, pues mira, afortunadamente con Legalitas en ese sentido estamos muy cubiertos. Y ya tenemos 30 segundos para acabar, pero os voy a lanzar la última pregunta. ¿Estamos controlando el cambio en nuestras vidas de la inteligencia artificial? ¿Estamos solo aceptando términos y condiciones? ¿La IA va a democratizar un poco el poder o lo va a concentrar más? ¿Lo va a democratizar o lo va a concentrar? Pablo. Yo creo que está concentrado en unos players muy concretos, que son Silicon Valley de un lado y un régimen de autoritario tecnológico como es China de otro. ¿Cómo lo ves, Rocío? Yo creo que se ha democratizado el uso de la tecnología y que la inteligencia artificial existe desde 1950 aproximadamente, y a raíz del nacimiento de la inteligencia artificial generativa somos todos usuarios, pero es verdad que coincido con que el poder está en las tecnológicas y que el desarrollo de esa tecnología parte por ellos, y nosotros, pues no sé si iremos un poco a rebufo, pero seremos, como ciudadanos y como sector, vamos a estar muy impactados en todo ello. Josep, tú que estás haciendo una labor de democratizar acceso a temas legales, ¿cómo? Sí, no, sin ¿democratiza duda, o lo concentra? yo creo que por un lado, ¿no? Y a nivel de producto permite que el usuario pues acceda a unos beneficios que antes eran impensables. Sí pienso que hay una parte que a nivel de poder se traslada en tecnológicas, ¿no? Y especialmente a nivel de computación y demás. A mí me da miedo que acabemos siendo cautivos de esos modelos y de golpe el coste del token, por ejemplo, crezca muchísimo. Yo no podría hacer nada a no ser que me anticipe y empiece aquí a montar mis cosas con CPUs y demás. Entonces, bueno, o sea, también pienso que el valor del dato es una cosa que nos da poder y afortunadamente nosotros a nivel en Legalitas eso lo hemos entendido bien. Hay distintas partes, la parte de la computación es donde veo un riesgo más claro. Un aplauso muy fuerte para Rocío, Pablo y Josep. Continuamos con Rocío Regidor. Muchísimas gracias a los tres. No sé si nos hemos quedado más tranquilos o no, pero por lo menos sabemos a qué atenernos. Ya vamos a ir finalizando con nuestra última conversación en esta cuestión para centrarnos en conectividad, infraestructuras y el papel estratégico de las telecomunicaciones en la transformación digital. Para ello vamos a tener una conversación a dos. Invito ya a subir al escenario a Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex, y estará conversando con él nuestro compañero periodista de The Objective, Marcos Sierra. Cuando queráis. La cabeza, me pongo aquí, ¿no? Bien. Si no, aquí estarás muy cerca, estás con la cabeza muy girada, ¿no? Nada, yo quería preguntar, lo primero de todo, tenemos una dependencia, ¿no?, energética, pero si hablamos de la conectividad de Internet, aparte de la dependencia energética, que ahora ahondaremos un poco en eso, está la dependencia de las antenas de telecomunicaciones, que son el pegamento que hace que nosotros podamos hacer llamadas, que podamos conectarnos a Internet. Yo quería saber qué papel juegan en el ámbito de la inteligencia artificial, desde la alimentación de esa inteligencia artificial y el uso hasta qué sucede cuando hay un apagón, que me desarrolles un poco esa parte. Bueno, antes de nada, buenos días y gracias al The Objective por la oportunidad. Te voy a hacer un comentario antes de contestar tu pregunta. A tu compañero, yo soy de Vigo, soy gallego. Se veía bastante más que alguna gente de Madrid y te aseguro que los que se vayan a vivir a Coruña vivirán mejor que aquí. ¿Vale? Porque digamos que a veces tendéis a ver como que el mundo se acaba fuera de Madrid y no es así. ¿Vale? Bien, quería decirte, la IA, lo que se prevé para ella es que además de que va a cambiar nuestra manera de trabajar, el impacto de todas las industrias, va a tener un acceso masivo en movilidad. La mayoría de los usuarios van a estar utilizando desde su teléfono móvil, ya sea para fines personales o fines profesionales, la IA en movilidad ubicua, continua. Y ahí entran a jugar de manera importante las redes de móvil. Las redes de móvil no están diseñadas para la densificación del tráfico, cada vez lo están más, pero hay que actualizarlas continuamente para la densidad de la cobertura y de la que llamamos capilaridad, es decir, la velocidad de navegación que un usuario que está interactuando con la IA se espera.
y tenemos que seguir invirtiendo continuamente. Para ponerte un ejemplo que se entenderá fácilmente. La cobertura móvil, tal como la tenemos en la cabeza, en un entorno urbano como Madrid, nos la imaginamos como provista a partir de antenas que están en las azoteas de edificios, básicamente. También en torres, en el entorno un poco más suburbano, pero en la ciudad en azoteas. Y es así. Pero cuando tenemos que buscar una densificación de esa cobertura, y ya no solamente hablar de cobertura en la calle, sino en el interior de edificios. Hoy en día, la mayoría de empresas, desde la pandemia sobre todo, han prescindido de las líneas fijas. Tienen solamente una línea de cable o wifi para lo que es la red fija de la oficina y tienen el móvil. Pues hay un sinfín de objetivos de cobertura y de capilaridad de red que hay que cubrir. Dentro del metro, las zonas de la ciudad donde la gente se acumula, por ejemplo, salidas de la parada del metro, zonas de copas de un entorno urbano donde hay concentración de personas a unas ciertas horas del día, por ejemplo, plazas, entornos turísticos donde hay unas masas de ciudadanos que no son fáciles de prever y, por tanto, que esperan una cobertura con esa velocidad que la red no es capaz, sin la ayuda conveniente, de proporcionar. Y ahí entramos en lo que llamamos la infraestructura urbana. Estamos cada vez más, los operadores y, por tanto, nosotros, trabajando para ellos, desplegando red en elementos de mobiliario urbano, en farolas, en kioscos, en paradas de autobús, en fachadas de edificios. Infraestructura que no se ve. Que no se ve. No debería verse, si está bien hecha. De esa manera, la IA va a provocar que este efecto de densificación se vaya acentuando, porque cada vez más, imagínate un pasajero del metro de Madrid que entre su casa y el trabajo vaya trabajando, vaya utilizando la IA de manera masiva. Aún estamos empezando, pero con el tiempo esto será continuo. Por tanto, hay una gran relación. Todo lo que es infraestructura, yo evidentemente, de lo que más, por lo que más se conoce a Cellnex es por las redes móviles, ¿no? Infraestructura para las redes móviles. Pero toda la infraestructura de red de telecomunicaciones, también la red fija, los data centers, todo esto va a tener que crecer y va a haber que invertir muchísimo dinero. ¿Qué va a pasar ahora que hablas de crecimiento? Bueno, viene el Papa, él ya ha dicho cosas sobre la IA. ¿Qué va a pasar cuando, en este caso Madrid, y no te molestes? No, me encanta. Vivo aquí. Esté lleno de turistas, ¿no?, que vengan a ver a su santidad. ¿Qué pasa con la red? ¿Qué papel jugáis vosotros? ¿Qué se hace para que no se me corte la llamada? Bueno, pues mira, es muy similar a lo que puede ocurrir en un partido de fútbol. Alguien que sea socio de un equipo de fútbol y que vaya al estadio de su equipo cada 15 días, digamos, o cada 10 días, en el caso de un equipo que juegue Europa, ¿no? Si va a ese estadio de fútbol un día en el que está vacío, pues la cobertura de la red hecha por los operadores en esa zona es suficiente. Pero cuando, el mismo ejemplo que te ponía antes, cuando concentramos muchísimos espectadores, fans, periodistas, directivos, dentro de un recinto, digamos, más o menos limitado, hay que reforzar la red, hay que acercar, por decirlo así, la antena al teléfono para que haya la capacidad de dar esa velocidad de navegación a muchos teléfonos que están juntos durante unas cuantas horas. Cuando venga el Papa, esto va a ser lo mismo, es decir, va a haber unas áreas de concentración. ¿Qué pasa? Que será un evento limitado en el tiempo, 2 días, 3 días. Cuando pasa algo así, los operadores de telecomunicación lo que hacen es normalmente reforzar la red con infraestructuras temporales, remolques, con grupos electrógenos, etcétera, para poder cubrir esas zonas, y cuando el evento, digamos, se diluye y la gente se marcha, se puede desmontar y salirse, ¿no? ¿La inteligencia artificial la utilizáis en estos casos para determinar, pues no sé, vale, tenemos la visita del Papa, pero es que resulta que va a haber una carrera justo en ese momento? Quiero decir, ¿el cálculo de antenas de infraestructura adicional que tenéis que poner se hace también con IA? Es uno de los campos de que en la IA puede aportar mejoras. Normalmente lo que hacemos tradicionalmente en el mundo de las telecomunicaciones es utilizar herramientas de planificación radioeléctrica, que lo que hacen es, bueno, pues simulan la potencia que se va a emitir desde las antenas, el área que se quiere cubrir, y por tanto los ciudadanos en medio que van a circular por esa área, se puede hacer determinados radios de cobertura. Cuando va a ocurrir algo así y hay eventos coincidentes, por supuesto la IA puede ser una ayuda fundamental para los diseñadores de red, de manera que puedan planificar si alguna instalación debería ser un poco menos temporal. Te pongo un ejemplo. En Madrid, dentro de pocos meses, habrá el famoso Gran Premio de Fórmula 1 en la zona de IFEMA, ¿vale? Entonces, en un circuito de Fórmula 1, es una pregunta que me hacía un compañero tuyo hace un rato,
evidentemente no se hace una gran inversión por parte de los operadores de telecomunicación para cubrir, porque normalmente en un circuito el evento de gran premio, ya sea de motos, de coches o ambos, se concentra en un par de semanas al año. Por tanto, iríamos a la solución que te contaba antes de refuerzo de la cobertura temporalmente. Pero claro, imaginemos que ese gran premio en IFEMA, donde además hay una serie de eventos, de ferias, etcétera, cada año, hace pensar a los operadores que convenga instalar algo un poco más permanente, porque no deben dar la cobertura cada vez que haya un gran premio de Fórmula 1, sino cada vez que haya una feria. Esto bajaría, digamos, acortaría los tiempos y tendría más sentido el desplegar algo que sea permanente. Ahí es donde entramos operadores como Cellnex. Nosotros nos dedicamos a infraestructura compartida que los operadores utilizan. En un estadio de fútbol, por volver al ejemplo de antes, estas concentraciones de personas se producen con regularidad. Por tanto, lo que tiene sentido es una inversión permanente. Esa inversión para todos los operadores de un país es lo que puede hacer un operador como Cellnex. Lo mismo que hacemos en las torres para compartirlas entre varios operadores, lo podemos hacer con el sistema que cubre, por ejemplo, el Estadio del Metropolitano de Madrid, que es nuestro, el Atlético de Madrid. Pues en el caso de IFEMA se podría pensar algo así. Podría haber una cobertura reforzada en zonas del circuito donde se vaya a desmontar después porque no hay una gran concentración, y sin embargo en otras zonas se podría dejar la cobertura permanentemente porque lo justifica el uso continuo de... Antes de lo que te quiero preguntar, una pregunta súper rápida. ¿Los equipos concretos de Fórmula 1 que trabajan con telemetría requieren de una capacidad específica y se les da? Sí, y normalmente no suelen basarse en las redes de telecomunicación. Vale, de los llevan operadores, su propia red. Propia tecnología, ¿vale? Frecuencias propias, etcétera. En algún caso, vale el ejemplo, por ejemplo, de la Copa América de Vela, sí. En algún caso, algún operador de telecomunicaciones puede llegar a algún acuerdo con la organización del evento para dar una cobertura reforzada en una cierta zona. Imagínate, en la zona VIP o en la zona... Pero campo de regatas, circuito, normalmente las telemetrías las suele contratar en tecnología propia la organización, también por seguridad, para que, digamos, uno, no dependa de la red comercial de los operadores y, por tanto, no la sature. Piensa que para la telemetría de Fórmula 1 hace falta una latencia muy baja para informar a las televisiones y para que los equipos tomen decisiones. Suele ser tecnología propia y, por tanto, desconectada de la red comercial. Entiendo. Quería saber, cuando sufrimos el apagón, bueno, yo lo vi con otros ojos porque estaba fuera de España, con lo cual aluciné en colores. Más todavía casi que los de aquí, porque era como si se hubiera apagado una luz directamente sobre España, no podía hablar con nadie. Mi pregunta es, no podíamos llamar por teléfono, está claro que detrás de todo eso está el soporte energético. ¿Estáis trabajando ya en...? Sí. Mañana hay un apagón de este tipo, ¿voy a poder llamar a mi madre? ¿No voy a poder llamarla? Vamos a ver, es una pregunta que me han hecho bastantes veces desde el apagón del año pasado. Un poco te doy nuestra visión como Cellnex. Nosotros no solamente nos dedicamos a las infraestructuras de telefonía móvil, también nos dedicamos en España, por ejemplo, a las infraestructuras que soportan la TDT, Torre España es un ejemplo, la TDT, la radio, las redes de emergencia de los cuerpos de seguridad. Esas redes, para empezar, tienen menos centros emisores que una red de telefonía móvil. Para ponerlo en números, para cubrir toda España en TDT, hacen falta en el entorno de los entre 2.000 y 3.000 centros más o menos, digamos según el porcentaje de población que quieras cubrir. Las teles, por sus licencias, tienen diferentes obligaciones. Las públicas, 98% de la población de su territorio, ya sean las estatales o las de una comunidad autónoma o locales, 98% de la población, y las privadas, medias y estatales media, el 96%. Bien, esos son entre 2.000 y 3.000 sites más o menos. Una red de telefonía móvil está en el entorno de las 20.000 antenas para que un operador cubra un país. Bien. Y no hablamos de todo lo que viene con 5G, densificación que te decía antes. Esto es la cobertura, digamos, que hemos llegado con el 4G. Las inversiones que hacen falta para que una red como la de la radio y televisión, si os acordáis, aquel día la radio era el parangón con el que todo el mundo comparaba la telefonía móvil, porque la radio siguió al aire, también la tele la teníamos al aire. ¿Qué pasa? Que hay pocas teles que tengan pilas. Pero quien estaba en un hospital, por ejemplo, con grupo electrógeno, podía ver la tele. Quien tenía una autocaravana con una batería podía ver la tele. Y, evidentemente, lo que ese día nos abrió los ojos de nuevo hacia la radio fueron los famosos transistores a pilas, que teníamos, que podíamos escuchar la radio. Esto ocurría igual con las redes de emergencia. Nos pasó, por ejemplo, en la Dana de Valencia. Las redes de emergencia en Valencia, el gobierno autonómico nos contrató a nosotros el despliegue, operación y mantenimiento de la red
Tetra, tecnología digital, los tranquis digitales, para entendernos, con los que Protección Civil, policías municipales, etcétera, coordinan las operativas de emergencia. Esas redes se diseñan, tanto audiovisual como redes de emergencia, para tener una altísima resiliencia. Es decir, justamente cuando hay un incidente muy grave, como la DANA, como el apagón, están pensadas para que funcionen, porque todo lo demás se cae y debe haber la capacidad de coordinar las emergencias y la capacidad de que los políticos puedan tomar decisiones, ¿no? En las redes de móviles, al principio del despliegue, hablo del 2G, 3G, se ponían baterías en las estaciones base. ¿Qué pasa? Que se robaban muchísimo. El cobre de entonces, ¿no? Llegaba un momento en que no había compañías de seguros que quisiesen asegurar las baterías. Bien, además, la red eléctrica de España, hemos tenido un apagón de, digamos, 24 horas en 100 años, ¿vale? Apagones de 15, 20 minutos pueden darse en algún momento del año, a lo mejor por consumo elevado, por aire acondicionado en verano, pero no suelen ocurrir. Entonces, a medida que la seguridad de la red eléctrica fue creciendo y pasaba lo de los robos, se fueron equipando menos baterías. Bien, ¿qué pasó el día del apagón? Que al fallar, la gente estaba en sus trabajos, en la oficina, en casa, al ir fallando las redes fijas, es decir, tenían baterías en el otro extremo. Tú en tu casa tenías tu fibra del operador que sea y tú evidentemente en casa normalmente no tienes ni un SAI ni una batería, con lo cual al irse la corriente tu router cae. Del otro lado de la red sí había baterías, pero como tú en casa no tenías, no había comunicación. ¿Qué pasó? Que la gente vio que, cuando digo que las estaciones de móviles ya no tienen baterías, hablo en media, muchas aún tienen, las redes de móvil se mantuvieron al aire, pero hubo una mala conducta de los usuarios. Empezaron a utilizar la red móvil no en modo emergencia, es decir, mando un mensaje rápido, ¿quién va por los niños al colegio? ¿Cómo llego a casa? Etcétera, y dejo de consumir. Empezó a haber uso masivo de grupos. Esto afecta, todos lo vivimos, afecta a Alemania, afecta a Francia. Durante 3 horas hubo mensajes totalmente inútiles que lo que hicieron fue aumentar el consumo de la red muchísimo en datos y por tanto el consumo eléctrico, y las autonomías pues bajaron muchísimo. ¿Jugó algún papel en ese caso la inteligencia artificial, en la detección, en la solución? La verdad es que no creo que en ese momento todavía lo jugase, ¿vale? Déjame que ¿Y acabe. ahora lo jugaría? Bueno, déjame que acabe lo que te quería contar. Bien, ¿qué pasa a partir de ahí? Que el gobierno dice, bueno, es evidente que las redes de telefonía móvil juegan un papel tan importante ya en la economía que hay que buscar una solución, hay que aumentar la resiliencia. Ese día, en el fondo, para la mayoría de actividades económicas, el problema que había no es que no hubiera corriente, es que no había telecomunicaciones. Ese es el problema. Es decir, porque un bar con una cocina de butano podía dar menús, lo que no podía es cobrar. O un taxista que no tuviese un coche 100% eléctrico o lo tuviese cargado, podía llevar a sus pasajeros, pero no podía cobrarles. Entonces, el soporte de las telecomunicaciones en la economía es tan brutal que de ahí viene la iniciativa del gobierno de aumentar la resiliencia en las redes de móviles. Entonces, estamos trabajando ya. Nosotros hemos anunciado como primera Towerco que firma un acuerdo con un operador móvil con Telefónica. Un acuerdo, esto se firmó a finales del año 25, para equipar un primer paquete de unos 2.000 emplazamientos con baterías entre 2 y 4 horas de autonomía. Los operadores están pendientes de que el Real Decreto final, que están pactando entre operadores y gobierno, defina cuál es el porcentaje de población española en el que ellos tienen que asegurar una resiliencia mínima, una autonomía mínima. En principio se hablaba de unas 4 horas para el 85% de la población, que es bastante. Pensamos que esas 20.000 antenas es un porcentaje bastante alto. Claro, pensemos que esto, lo que el Real Decreto prevé es que lo paguen los operadores, que no fueron los que crearon el problema. El problema lo creó la red eléctrica. Y a los operadores de telecomunicación ahora se les pide que hagan una inversión masiva de la que no van a tener un retorno adicional vía factura, vía ingresos, para aumentar la resiliencia de sus redes. Con lo cual es normal que haya un cierto tira y afloja entre gobierno y operadores. Esto en unos meses lo veremos plasmado en un Real Decreto, les dará algunos plazos y todos ellos empezarán a desplegar baterías hasta un cierto número de emplazamientos. Ahí las compañías como Cellnex, de hecho con Telefónica estamos trabajando ya, con las demás, con Orange, con Vodafone, empezaremos también en aquellos emplazamientos en los que ellos estén obligados por el decreto a desplegar, pues pondremos baterías de litio, que es lo que se monta hoy en día, se roban menos, por suerte,
y empezará toda esta transformación, digamos, de la red para que sean más resilientes. Por responder a la pregunta de la IA, no creo que en el diseño de lo que tendremos que poner la IA juegue un papel fundamental, porque en realidad los sites que cubren para cualquier operador, Telefónica, Orange, Digi, cualquiera, Vodafone, el 85% de la población española son claros. Es decir, empiezas por el site de Madrid, en la zona urbana de Castellana, que cubre la mayor densidad de población, y el último está, pues no sé, en algún sitio muy rural del Pirineo, que cubrirá muy poca gente, ¿no? En esa curva de población, digamos, más bien creciente, cubierta por la red, pues los operadores irán pidiendo a los proveedores de infraestructura como nosotros que vayamos equipando, y en nuestro servicio a los operadores, pues meteremos una tarifa pequeña adicional que cubrirá esta resiliencia con baterías. En algún caso puede ser incluso el grupo electrógeno, porque imagínate que se pida más de 4 horas en algún emplazamiento, pues haría falta bastante más que baterías, ¿no? Lo que sí hará esto es que la IA esté mejor cubierta, porque el tráfico que viene de la IA cada vez va creciendo más. Entonces, probablemente en el apagón de abril del 25 todavía no era masivo, pero cada mes hay un tráfico de móvil que va creciendo que se debe a la IA. Por tanto, esa resiliencia también ayuda a la IA. Te voy a preguntar la última porque está Rocío ya pues diciéndonos que se nos acaba el tiempo. Si puede ser muy rápida y muy precisa, el papel de la inteligencia artificial y las antenas de telecomunicaciones en todo esto de lo que se habla tanto ahora, también hablaban antes de las Big Tech norteamericanas, de la soberanía digital europea. Es una pregunta que daría para otros 20 minutos enteros. Muy Rocío, rápido. Tú eres la que estás hablando. Lo que yo cuento es muy tangible. Baterías, torres, hierros, todos entendemos que hace falta esa infraestructura para que las redes funcionen. Pero ha pasado de ser algo meramente técnico, como comentábamos en el apagón, ¿no? Es decir, es ya una cosa de soberanía nacional. Se me apaga la red eléctrica y se me caen las telecomunicaciones y el país se para al 100%. Esto visto desde el ámbito europeo, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, soberanía, estos conceptos que estamos manejando, defensa, lo que quiera que signifique esto, porque con defensa parece que todo es tanques y torpedos. Defensa también es, por ejemplo, que tus redes de móvil aguanten más tiempo, por ejemplo, ¿vale? Tiene que haber, sin duda, un debate social, político, económico que va más allá de la infraestructura meramente técnica. Europa lo que tiene que hacer es prepararse para un nuevo escenario en el que, al margen de quién gobierne la IA, en la mesa anterior hablábamos de si los gigantes de Silicon Valley o si Europa puede jugar un rol. Evidentemente sería deseable que fuera un rol cada vez creciente, pero no nos engañemos, Silicon Valley o China están a años luz de lo que Europa pueda ir convergiendo en el sentido de generar sus propios modelos y su propio paradigma de IA. Lo que tiene que ocurrir es que la infraestructura, ya sea de defensa, ya sea de telecomunicaciones, ya sea de comunicaciones por carretera, por avión, etcétera, sea cada vez más segura y más dependiente de la propia Europa. Sin infraestructuras no habrá una IA que pueda competir con la que Estados Unidos o China oferten a sus ciudadanos, pero sobre todo a sus empresas, que son las que van a mover la economía. Por tanto, Europa tiene que dar pasos de manera urgente. En algún dato que como Celnex compartimos frecuentemente, se estima en algún estudio que hay 100.000 millones de euros a invertir en los próximos años solamente en infraestructura, solamente en que data centers, redes de fibra óptica de backhaul, redes de fibra óptica de acceso, red móvil, se pongan al nivel que el crecimiento del tráfico que va a provocar la IA se pueda, digamos, responder con una situación de calidad. Un usuario de IA lo que no tolera es latencia. Puede tolerar una cierta alucinación, puede tolerar una cierta discrepancia en lo que espera en el resultado, en lo que él pregunta o ella pregunta. Pero que tarde, esto sí que no lo soporta. Se cambia de portal con seguridad. Pues esto puede llegar a ocurrir en Europa si no se invierte antes, porque cuando hablamos de adopción de la IA, LLMs, posteriormente agentes, hablamos de un escenario de entre ahora ya está ocurriendo y, digamos, 5 años. Si la infraestructura no está preparada con antelación, cuando nos pongamos a querer reaccionar, estaremos de nuevo por detrás. Los países europeos y sus ciudadanos estarán muy por detrás y, por tanto, podrán competir peor
que los ciudadanos norteamericanos o asiáticos, ¿eh? Y aquí ya no solamente China, es Corea, Japón. Por tanto, hay un debate de infraestructura que tiene que ver con la política y esto pasa indefectiblemente porque los operadores de telecomunicación europeos se les permita ganar en volumen. Hasta ahora Europa siempre ha legislado, regulado en telecomunicaciones pensando en la adopción de los servicios por los ciudadanos, es decir, bajo coste. La nueva regulación debería estar pensada en proinversión, que haya un número de operadores de telecomunicación muy inferior al que hay en Europa. Hay muchísimos comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos hay 4 para un continente como es Norteamérica, más que un país, una confederación de estados. En Europa tenemos cientos de operadores, muchas regulaciones. Esos operadores financieramente lo pasan muy mal, no son capaces de soportar los ciclos de inversión continuos. Entonces, cuando hablamos de gigantes europeos de la IA, tiene que haber gigantes europeos de las telecomunicaciones y para eso tienen que permitir que se fusionen y ganen masa crítica. La regulación debe ir por la inversión. Usted gane digamos, volumen con relación a sus contrincantes, pero tiene que comprometerse a invertir en calidad, por ejemplo. Bueno, parece que Bruselas ya va encaminada a eso, a facilitar las fusiones. En cualquier caso, muchas gracias. Ojalá. Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex. Un placer. Vamos. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Alfonso, CEO de Cellnex. Gracias por todas esas claves, sobre todo del papel de las infraestructuras, ¿no? En grandes eventos como los que tenemos en ciudades como Madrid. Yo, por cierto, estoy con usted y me iría, soy madrileña, pero me iría a vivir a Coruña o a Vigo con los ojos cerrados. Ya para finalizar, voy a pedirles disculpas en nombre de Álvaro Nieto, director de The Objective, que por pues la actualidad manda. Ya saben cómo está la situación en España y tenía que estar aquí pues dirigiéndoles unas palabras de despedida, pero no ha podido ser pues por esto de, como les decimos, de la actualidad. Está con nosotros, eso sí, José Manuel Calvo, director de calidad de The Objective, que les va a ofrecer unas palabras de despedida. Gracias. Gracias, Rocío. Cuando algo como la inteligencia artificial es objeto nada menos que de una encíclica papal, como la magnífica Humanitas de León XIV, quiere decir, independientemente del debate que se ha suscitado, quiere decir que ya no estamos en la etapa de la sorpresa, que ya pasó el tiempo de la novedad frente a la que nos sentíamos paralizados, que estamos en la fase de cómo incorporamos una revolución a nuestra forma de vivir y de trabajar, que estamos en la fase de cómo incorporamos esta revolución a la forma en la que las empresas se reorganizan. Al concluir, por lo tanto, esta jornada, confirmamos con muchos más datos que antes de venir aquí, una certeza, el grado real de impacto de la inteligencia artificial en la economía. El uso de una herramienta que evoluciona a gran velocidad, es decir, que se renueva a gran velocidad y que implica cambios estructurales. ¿Riesgos? Claro que sí. ¿Problemas? Naturalmente que los hay. ¿Qué revolución tecnológica no los ha tenido? ¿Qué avance sustancial en la historia de la humanidad no se ha visto acompañado de disrupciones? A todo nos hemos adaptado. ¿Y cómo no íbamos a hacerlo? Usamos una inteligencia, la inteligencia artificial, más inteligente que nosotros, que piensa con mayor rapidez y profundidad y que investiga y que sabe. Y lo hacemos gracias a que podemos hacer lo que ninguna máquina hace. Somos humanos. Magnífica Humanitas es magnífico caos también. Apocalipse es apocalipsis, la palabra griega que significa revelación, descubrimiento. Tenemos, por lo tanto, caos, pero también tenemos descubrimiento, tenemos democratización y también tenemos control en manos de unos pocos. Tenemos libertad y también tenemos, efectivamente, desorganización. En nombre de The Objective, gracias a todos los participantes por iluminar este desafío y también por decirnos concretamente en qué situación estamos. Gracias a nuestros patrocinadores, a Cellnex y a Carrefour, por respaldar esta iniciativa, por ayudar a entender el descubrimiento que cambia el mundo. Y gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Así que hasta el próximo Tecnología. Muchas gracias.